Bienvenido, pasa adelante, cierra la puerta y ponte cómodo. Y escucha con mucha atención. En un rincón del mundo, donde pocos miran, un hombre caminaba cada día al trabajo por la misma acera rota, con el mismo maletín sin alma y los mismos pasos contenidos. Nadie lo detenía, nadie lo notaba, nadie lo celebraba. Vivía como muchos, sin grandes tragedias, pero con el alma anestesiada. Se llamaba Diego, aunque había olvidado el peso de su nombre. Era uno más, cumplía, producía, opinaba con mesura, sonreía sin estridencia, tenía una vida correcta y una fe vencida que escondía en el cajón de los calcetines viejos. Un martes, de esos que no prometen nada, Diego se detuvo en una esquina mientras el semáforo cambiaba de color, y ahí, como un accidente absurdo, un pájaro le cagó en el hombro, literal, una descarga perfecta, punzante, tibia. No fue dramático, fue ridículo. Lo limpió con una servilleta y por primera vez en años se rió solo. Una carcajada desprolija, honesta, que le salió del estómago y asustó a una anciana que pasaba. Y entonces algo hizo clic, no por el pájaro, no por el incidente, sino por el hecho de que hacía tanto tiempo no se reía sin permiso. Esa noche llegó a casa distinto, no iluminado, no transformado, pero curioso. Abrió una libreta olvidada en su cajón y escribió: ¿y si Dios no está en la iglesia sino en el momento exacto en que un pájaro te recuerda que sigues vivo? Y ahí comenzó todo. Porque el favor de Dios no siempre llega como bendición visible. A veces se disfraza de molestia, de accidente, de microdespertar. A veces aparece cuando la mente se rinde y el cuerpo se ríe. Cuando no estás buscando respuestas, pero el universo te responde igual. No con una voz, con una sincronía, con una grieta en la rutina que deja pasar la luz. ¿Y qué significa atraer el favor de Dios? No significa agradarlo. Dios no es una figura enojada a la espera de tus buenas acciones para aprobarte. No es un padre herido con problemas de autoestima. Tampoco es un algoritmo cósmico que premia al obediente y castiga al que duda. Eso lo inventamos nosotros para controlar, para domesticar, para vender redención en cuotas. Dios no es eso. Dios es frecuencia, es presencia, es inteligencia sin rostro que vibra en todo lo que está vivo. Y el favor de Dios no se suplica, se sintoniza. No lo atraes porque eres bueno, lo atraes porque te vuelves verdadero, porque dejas de fingir. El universo no bendice lo correcto, bendice lo auténtico. La risa honesta, la lágrima no editada, la decisión que nace desde el alma, aunque el mundo la critique. El amor que no pide permiso, la renuncia que te devuelve la paz, el silencio que sabe más que 1000 rezos. Atraer el favor de Dios es dejar de buscarlo afuera, es recordar que ya estás dentro de su mirada y que cada vez que eliges la coherencia interna por sobre la expectativa externa, algo se alinea, no por magia, por física vibracional, por lógica espiritual. Y sí, puede sonar hermoso, pero también da miedo. Porque vivimos entrenados para agradar, para acumular méritos, para ganarnos el aplauso de un Dios que imaginamos como un CEO espiritual, con planillas de Excel celestiales y KPIs de santidad. Y en ese intento por merecer, nos convertimos en copias, en proyecciones, en actores religiosos que saben cuándo arrodillarse pero han olvidado cómo arder. Este libro no está escrito para enseñarte a ser espiritual. Está escrito para recordarte cómo se siente estar vivo sin dejar de ser divino. Es una obra para almas cansadas de pedir permiso para ser, para esas personas que alguna vez sintieron que Dios las miraba, pero se creyeron indignas. Este libro es para los que ya no aguantan más rezos vacíos, para los que quieren gritar en misa y llorar en silencio sin que nadie los corrija. Es para ti, que quizás sientes que algo te falta, pero no sabes qué.
Para ti, que hiciste todo bien, pero sigues vacío. Para ti, que aún crees, pero ya no puedes fingir como antes. Y para ti, que dejaste de creer, pero todavía esperas una señal. La señal es esta. Este libro. Este instante. Estas palabras que no buscan convencerte, sino recordarte lo que tú ya sabes pero habías dejado de escuchar. Porque el favor de Dios no se gana. Se revela. Y se revela cuando dejas de ocultarte. Cuando dejas de fingir devoción sin presencia. Cuando dejas de buscar recetas para agradar al universo y empiezas a honrar la chispa que ya eres. No necesitas ser perfecto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar aquí. Presente, crudo, humano, listo para habitar la divinidad sin rogarla. En los próximos capítulos no vamos a darte reglas, vamos a darte espejos, historias, verdades, imágenes, palabras que vibren con tu alma y la despierten sin violencia. Vamos a mostrarte que el favor de Dios ya está disponible, pero no en el futuro ni en el cielo, aquí, ahora, en este respiro que estás tomando, porque, mi querido hermano de luz, si hay algo que ya sabes en lo profundo, es esto: tú no viniste a agradar a Dios, viniste a recordarlo desde ti, a encarnarlo sin miedo, a vibrarlo sin culpa, a vivirlo sin intermediarios. Y si alguna parte de ti ya lo siente, entonces este libro no te va a enseñar nada, solo te lo va a activar. El favor de Dios no es un destino, es un estado, y estamos por entrar en él. Comenzamos. Capítulo 1. Si Dios te mira, no es para juzgarte, es para ver si tú también te estás mirando como Él te soñó. Dios sabe que es la vida tuya la que merece el aleluya, porque eres tú el que hace el viaje de su creación. Siempre has sido tú el sol de sus madrugadas, es tu voz la que calma al poeta loco de sus insomnios. No hay milagro más grande que una conciencia encarnada, caminando el mundo sin saber aún cuánto amor carga en sus huesos. No hay canto más puro que el que nace cuando dejas de buscarlo, y no hay bendición más alta que mirar la vida y decir: soy yo quien la está haciendo real. Hay una forma de vivir que no aparece en ningún manual, una manera de respirar sin miedo a ser, sin sentir que se debe demostrar algo, sin la tensión constante de estar a la altura. Es una forma que no se enseña, pero que todos alguna vez intuimos. A veces la rozamos de niños, cuando jugábamos sin saber que estábamos siendo felices. A veces nos atraviesa en segundos, como una ráfaga, y desaparece. Y hay quienes la pierden para siempre sin siquiera saber que la tuvieron. Esa forma de vivir no está hecha de éxitos ni de méritos. Está hecha de presencia, de conexión, de verdad. Y si hay algo que podamos llamar el favor de Dios, no se trata de una recompensa caída del cielo ni de un premio por buena conducta. Es simplemente la resonancia de haber vuelto a ti. Es el eco natural de una vida que ha decidido dejar de fingir. Porque lo que activa esa fuerza invisible que algunos llaman gracia y otros milagro, no es tu obediencia, es tu coherencia. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que no llegó a los titulares. Se trató de una escena mínima en un vagón de metro, pero quien lo vivió nunca volvió a ser el mismo. El nombre es irrelevante, podría ser el de cualquiera. Él era un hombre adulto, exitoso en lo profesional, impecable en su imagen, brillante en su discurso. Un ejemplo social, de esos que se admiran desde lejos pero que rara vez se miran por dentro. Ese día, el vagón estaba repleto y silencioso. Una madre joven con su hija pequeña subió en la siguiente estación. La niña, de unos 5 años, jugaba con una muñeca sin brazos, riéndose como si no le faltara nada. La madre parecía agotada, con el rostro marcado por una mezcla de ternura y supervivencia. El hombre las observó en silencio, con esa mirada que no busca entender, solo clasificar.
Fue entonces cuando la niña tropezó, cayó sobre sus zapatos. La madre se apresuró a disculparse, pero él dijo algo automático y correcto. Sonrió sin alma. Lo que nadie supo fue lo que ocurrió segundos después. La niña lo miró a los ojos, con esa mirada limpia que los adultos olvidamos tener, y le dijo: «Tienes una cara triste, pero no estás llorando. ¿Te duele por dentro o te da vergüenza?». No hubo burla, no hubo ironía, solo verdad. Él bajó del vagón en la próxima estación. Perdió su reunión, perdió su personaje. Lloró en un baño público como no lloraba desde niño, no por la niña, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo vio. No su traje, no su agenda, no su título, a él. Esa noche, escribió en un cuaderno que había olvidado en el fondo de un cajón: «Hoy sentí que Dios me estaba mirando, pero no para juzgarme. Era como si esperara que yo también me mirara». Y ahí comenzó el cambio, no drástico, no mágico, real. Comenzó a comer más lento, a hablar con menos prisa, a escuchar a sus hijos sin interrumpirlos, a dejar de justificar cada emoción, a recordar la música que amaba antes de volverse funcional, a perdonarse no ser invencible, no porque alguien lo mandara, sino porque algo dentro de él volvió a latir. El favor de Dios, hermano, no se derrama como un privilegio arbitrario, se activa cuando te quitas la máscara, cuando no huyes de ti, cuando dejas de rezar para que todo cambie y empiezas a mirarte para cambiar la forma en que estás viviendo. Nos han enseñado a temer la mirada divina, como si fuese un rayo láser moral que detecta fallos y clasifica almas. Pero eso no es Dios. Eso es una proyección humana de control. Dios no es un fiscal. Es una vibración que habita en ti cuando te habitas. Si aún crees que debes hacer algo extraordinario para atraer el favor del universo, detente. No se trata de acumular méritos, ni de repetir frases, ni de vibrar en frecuencia positiva como si se tratara de ganar una medalla energética. Se trata simplemente de estar, de no fingir, de no actuar más, de no vivir como si tu vida fuera una entrevista eterna donde esperas ser aceptado. El favor divino aparece cuando el alma respira sin miedo, cuando no haces las cosas por temor al castigo o por deseo de aplauso, cuando limpias tu voz interior de juicios heredados, de doctrinas que no te pertenecen, de ideales que te oprimen, cuando empiezas a elegir con el cuerpo, con la risa, con la pausa, con la presencia. Porque si Dios te mira, hermano, no lo hace desde un trono, lo hace desde tu reflejo, desde el abrazo que no das por vergüenza, desde el sí que no te atreves a decir, desde el no que llevas meses posponiendo, desde la piel que no honras, desde el silencio que llenas por miedo a sentir. No está afuera evaluando tu progreso, está adentro esperando tu regreso. Ese es el mayor malentendido espiritual, pensar que Dios está distante, cuando en realidad lo que está distante eres tú de ti mismo. Y es por eso que esta historia de un hombre en un vagón no es un caso aislado. Es un espejo, porque todos hemos sido él. Todos hemos sido ese adulto que se olvidó de sentir. Todos hemos llevado trajes que no nos quedaban. Todos hemos pospuesto la mirada que nos devuelve al origen. Este capítulo no viene a darte fórmulas, no viene a mostrarte el camino hacia el favor de Dios como si fuera una línea recta. Viene a recordarte que el punto de partida no está en una iglesia, ni en un mantra, ni en una técnica, está en ti. Cuando te miras con verdad, Dios no te da algo nuevo, te recuerda algo que nunca perdiste. La niña en el vagón no fue una mensajera divina, fue simplemente alguien que no ha olvidado cómo ver. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te miraste de verdad? No con exigencia, no con autocrítica, no con miedo. Con presencia, con alma, con esa mirada que dice, aquí estoy, con todo, con lo que soy, sin vergüenza de ser lo que fui soñado para ser.
entonces sí, el favor de Dios no solo te alcanza, te habita. No siempre hace falta una caída para despertar. A veces basta una grieta en la rutina, un silencio que se estira más de lo normal, una frase dicha sin querer, un gesto mínimo que no estaba en el guión. En ese instante, lo que era automático se vuelve escenario, lo que era fondo se convierte en protagonista, y lo que llamabas vida te mira como si fuera otra cosa, como si te estuviera esperando desde siempre. Nadie nos enseñó a sospechar que el favor de Dios pudiera llegar en forma de conciencia. Nos hablaron de milagros, de intervenciones divinas, de puertas que se abren desde el cielo hacia nosotros, pero casi nunca nos hablaron de lo contrario, de cómo también nosotros podemos abrir una puerta desde dentro hacia el cielo, de cómo a veces, en vez de pedirle a Dios que baje, basta con quitar los escombros y dejar que suba lo que ya está en nosotros. La historia de la humanidad está llena de personajes que jamás se sintieron favorecidos por lo divino hasta que dejaron de fingir. Jesús, antes de caminar sobre las aguas, pasó 40 días solo. Buda, antes de iluminarse bajo el árbol, se rindió por completo. Teresa de Ávila escribió cartas quejándose de la oscuridad mientras se convertía en faro. Nietzsche escribió que había que tener caos dentro para parir una estrella danzante. Ninguno de ellos pidió el favor de Dios como quien rellena un formulario. Lo encarnaron. Y, sin embargo, hoy seguimos creyendo que necesitamos hacer algo para merecer ser vistos. Como si la mirada divina fuera un premio para los que cumplen con los estándares, los rituales, las creencias, los sacrificios. Pero no es así. Dios no te mira cuando te portas bien, te mira cuando te portas real. El gran error no fue creer que Dios existe. El gran error fue pensar que solo está pendiente de nosotros cuando hacemos las cosas bien y, sobre todo, que nos juzga cuando no. Lo cierto es que si Dios te observa, no lo hace con lupa, lo hace con presencia. Y no busca errores, busca coherencia, porque la coherencia es el lenguaje del alma, y todo lo que vibra en coherencia atrae, no como truco, como resonancia, como música que finalmente encuentra el instrumento adecuado para sonar. Hace poco, un hombre me contó que había vivido toda su vida sintiéndose un extraño. Iba a la iglesia por costumbre, repetía oraciones con disciplina, ayudaba a los demás con entrega, y sin embargo, sentía un vacío. No era ateo, pero Dios le parecía un concepto lejano, no un enemigo, sino una figura desenfocada. Hasta que una tarde, mientras barría el patio de su madre, un acto que había hecho 1000 veces sin pensar, sintió algo inexplicable. No fue una visión, no fue una voz, fue un temblor interno, suave, innegable, como si algo muy antiguo se hubiera activado con un solo gesto, como si en ese barrer, sin expectativas, sin propósito espiritual, él se hubiera alineado por fin con algo que no sabía que lo estaba esperando. Y no fue el acto en sí, fue la ausencia de máscara, fue la entrega sin disfraz, fue barrer como niño, como hijo, como ser, no como creyente, no como buscador, solo como quien está. Desde entonces, ese hombre dejó de hablar tanto sobre fe y empezó a vivir como si su respiración fuera oración. Ya no pregunta si Dios lo mira, sabe que Él está, porque Él mismo, por fin, también está. Y eso, hermano, es una de las claves más olvidadas de lo sagrado, el estar. No hacer, no rezar, no pedir, estar. En la tradición hebrea, el nombre más antiguo de Dios ni siquiera se puede pronunciar. Es respiración pura, silencio, innombrable. Porque en la esencia de lo divino no hay palabra, hay presencia. Y solo desde esa presencia, desde ese estar sin defensa, sin personaje, sin vestuario, es que ocurre lo que llamamos milagro. Pero el milagro no siempre es que algo imposible suceda. A veces el milagro es que por fin sucedas tú. Y para eso no necesitas cambiar todo.
solo dejar de esconderte. La mayoría de las personas no está esperando un cambio de vida, está esperando permiso para ser quienes ya saben que son, pero nadie se los dio. O peor aún, cada vez que lo intentaron, les dijeron que era peligroso, que era egoísta, que era pecado. Así que dejaron de buscar, dejaron de mirarse y vivieron en modo fantasma, presentes pero no vivos, útiles pero no plenos, visibles pero no vistos. Y entonces, claro, sintieron que Dios no estaba. ¿Cómo iba a estar si ellos mismos no estaban? La fe no es creer que Dios existe. La fe verdadera es vivir como si tú también existieras con toda tu luz encendida, sin pedirle permiso al mundo, sin pedirle disculpas a lo divino. Y si el favor de Dios no fuera una gracia aleatoria, sino un acto de presencia interior, y si todo lo que estás esperando no llega porque aún no estás realmente en ti, y si el universo no te responde porque lo haces todo bien, sino porque por fin te haces cargo de ti, sin careta. En una de las enseñanzas más olvidadas de Jesús, alguien le preguntó cómo entrar al reino de los cielos. Él no dio una receta, no pidió fe ciega, no habló de penitencia. Solo dijo, hay que ser como un niño, no ingenuo, no frágil, niño, es decir, verdadero, presente, sincero, sin disfraces, sin títulos, sin miedo a llorar ni a reír. Un niño no actúa para ser amado, ama y punto. No negocia su esencia, no miente sobre su emoción, no busca el favor, vive como si ya lo tuviera. Ese es el lugar al que este libro quiere devolverte. No a la infancia cronológica, sino a la infancia esencial, al centro de tu ser donde el favor de Dios no se suplica, se recuerda. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para dejar de pedir permiso para ser tú? Porque si Dios te está mirando, no es para ver si cumples con los requisitos, sino para ver si por fin te estás reconociendo como el alma que Él soñó con alegría, con arte, con risa, con fuerza y sin culpa. Ese momento llega, y tal vez, mi querida hermana, mi hermano de llama, es ahora. Hay algo curioso que sucede cuando una persona comienza a recordarse. No cambia la vida, cambia el modo en que la habita, la misma calle, el mismo trabajo, las mismas personas, pero los colores se sienten más vivos, los silencios menos amenazantes, el tiempo deja de pesar tanto. No es que el mundo se vuelva amable, es que uno deja de vivir en guerra con uno mismo. Ese, hermano, es el punto de inflexión que muchos llaman gracia. Pero la gracia no es una intervención divina que interrumpe la realidad para hacerte sentir amado. Es una frecuencia sutil que siempre estuvo allí, esperando que bajes las armas para poder tocarte. No se impone, no exige, solo aparece cuando te vuelves espacio disponible. Muchas personas preguntan qué pueden hacer para atraer el favor de Dios, como si se tratara de un sorteo, como si existieran estrategias o comportamientos que desbloquean el amor divino. Pero nadie se pregunta lo contrario, ¿qué comportamientos lo bloquean? La respuesta no está en el pecado, está en la desconexión. El pecado verdadero no es lo moralmente reprobable, es el olvido de ti mismo, es convertirte en sombra de lo que podrías ser. Es vivir tan adaptado que ya no sabes qué deseabas cuando aún no tenías miedo. Y sin embargo, incluso en medio de ese olvido, Dios no se va, solo espera. Es como si su mirada fuese un faro constante, no para controlar, sino para recordar, no para evaluar, sino para acompañar. Pero si tú no levantas los ojos, si tú no estás dispuesto a verte, ese faro te parecerá una ausencia. La historia está llena de personas que se sintieron abandonadas por lo divino justo antes de renacer en sí mismas. Y quizás sea así a propósito, porque a veces uno necesita vaciarse por completo para tener espacio para lo que de verdad importa. A veces la oscuridad no es un castigo, es un claroscuro donde la mirada de Dios se vuelve evidente solo cuando la tuya se detiene.
Conozco el caso de una mujer que había crecido en un ambiente espiritual rígido, lleno de reglas, temores y ritos. Se convirtió en una experta en aparentar paz. Su voz era suave, su sonrisa constante, sus palabras perfectas, pero dentro de sí vivía en exilio, no por lo que hacía, sino por lo que no se atrevía a sentir. Durante años creyó que agradaba a Dios porque cumplía con todo lo que le enseñaron. Hasta que un día, después de una crisis emocional que la dejó 3 días sin levantarse de la cama, comprendió que toda esa imagen impecable era su forma de mendigar amor, no de parte de Dios, sino de todos. Y fue ahí, en esa rendición sin maquillaje, donde comenzó a sentir una paz nueva, una paz que no venía de hacer bien las cosas, sino de dejar de fingir. Me dijo algo que no olvidaré. Por fin entendí que Dios no me pedía una versión mejorada de mí, solo me estaba esperando en el fondo de mi verdad. Desde entonces, dejó de hablarle a Dios con frases aprendidas. Comenzó a escribirle cartas, algunas tiernas, otras furiosas, otras sin palabras, solo manchadas de lágrimas o de risa. Esas cartas no las guarda para nadie, las escribe, las quema y las deja ir. Dice que es su manera de rezar sin protocolo, de existir sin manual, y no lo hace por rebeldía, sino por honestidad, porque entendió que la divinidad no necesita testigos, solo necesita verdad. ¿Cuántas veces hemos intentado ser lo que se espera de nosotros? ¿Cuántas veces hemos usado palabras que no sentimos, cumplido gestos que no nos representan, sostenido vínculos que ya no nos reflejan? Todo eso también es ruido. Todo eso bloquea el acceso a la frecuencia donde lo divino puede reconocerse en ti. Y lo más tremendo es que hemos sido educados para vivir desde el personaje, para complacer, para contenernos, para maquillarnos emocionalmente. Nos enseñaron a ser buenos, no verdaderos, y así fuimos deformando la esencia hasta convertirnos en estatuas de lo que la sociedad aprueba. Pero llega un momento, si tienes suerte, en que algo se rompe. Puede ser una pérdida, un amor que se va, un fracaso, una enfermedad, una pregunta no respondida, algo que descascara tu estructura y deja ver que debajo del traje, del título, del buen comportamiento, hay un alma salvaje deseando salir, no para hacer daño, no para rebelarse, solo para ser. Y es ahí, en ese punto exacto donde dejas de actuar, donde comienzas a recordar, y ese recuerdo es magnético, es vibracional, es el que despierta en ti la sintonía con lo sagrado. No necesitas buscarlo, solo necesitas dejar de esconderte. Dios no está esperando que hagas lo correcto, está esperando que hagas lo real. Por eso, en este capítulo no estamos hablándote de religión, ni de ritos, ni de fórmulas mágicas. Te estamos hablando a ti, desde ti, para que comprendas que el único favor que necesitas es el de tu propia presencia encendida. Cuando eso ocurre, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve tuya, y cuando la vida es tuya, entonces todo empieza a resonar. No porque Dios haya cambiado de parecer, sino porque tú por fin comenzaste a parecerte a quien Él soñó. Hay algo profundamente olvidado en esta era de urgencia, la bendición que significa estar vivo, no por tener metas, ni salud, ni respuestas, no por lograr, ni ganar, ni cumplir, estar vivo simplemente, despertar, tener una conciencia encendida, un cuerpo que respira, una historia que aún no se termina. Eso, por sí solo, ya es un favor. Uno que no se reconoce cuando la mente está obsesionada con lo que falta, pero que se revela en cuanto miras lo que ya está. En este instante, hay soles encendidos en millones de galaxias. Hay nebulosas que paren estrellas. Hay bosques que crecen sin ser vistos. Hay olas que rompen con ritmo perfecto aunque no haya nadie para escucharlas. Y tú estás aquí, consciente, en este cuerpo, en esta existencia, en esta conversación secreta con lo invisible.
¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué ahora y no en otro momento del tiempo? ¿Por qué este rostro, esta historia, esta sensibilidad? Escucha con atención, hermano del alma. Hay algo que debes recordar. Tú no estás en la creación. Eres parte de la creación. Y más aún, estás co-creando desde dentro. La idea de que Dios te observa no es una metáfora para infundir temor. Es un susurro para invitarte a despertar. Te observa no como un juez. Te observa como un artista mira su obra cuando aún está en proceso, cuando sabe que el trazo no está terminado, pero ya ama lo que se intuye. Cuando sabe que todavía hay errores, manchas, zonas incompletas, y aún así sonríe, porque ve lo que tú no estás viendo, el potencial sagrado que vibra en tu simple decisión de seguir caminando. Dios te mira no para medir tus pasos, sino para celebrar que aún los das. Y eso, hermanos de luz, hay que recordarlo, sobre todo cuando el mundo intenta convencerte de que estás perdiendo tiempo, que no avanzas, que no cumples, que no llegas. Ese mundo que mide todo con cronómetros y métricas y que olvida lo más importante. La vida no está para rendir, está para encender. Una semilla no se apura a florecer, el río no se compara con el lago, el sol no se preocupa por gustarle a la luna. Y tú no viniste a gustar, viniste a ser, a manifestar lo que solo tú puedes manifestar, a ocupar tu lugar en la sinfonía de la existencia. El favor de Dios no es algo que baja cuando por fin estás listo. Es algo que ya vibra en ti desde el principio, pero que solo puede expandirse cuando tú decides dejar de esconderte. ¿Y esconderte de qué? De tu deseo más verdadero, de tu instinto que sabe, de tu poder que asusta, de tu sensibilidad que incomoda, de tu ternura sin defensa, de tu libertad que no encaja en ningún molde. Nos enseñaron que agradar a Dios era reprimirnos, callar, negarnos. Pero eso no agrada, eso entristece, porque nadie puede amar desde la mentira, ni siquiera hacia uno mismo. Y Dios, que es vida en su forma más pura, no puede favorecer a alguien que ha abandonado su propia esencia para parecer mejor. Por eso, este capítulo no termina con una conclusión, termina con una activación. Aquí y ahora, si estás leyendo esto, es porque algo en ti ya está listo, no para ser perfecto, no para lograr, sino para dejar de huir. Tú no viniste a la vida a ser aprobado, viniste a experimentar la maravilla de ser existencia consciente, viniste a recordar, a gozar, a aprender a amar sin manual, a equivocarte y aún así bendecir. Viniste a llorar por cosas que no sabías que dolían, a reír por cosas que nadie entendió, a mirar el cielo y sentir que hay algo más, aunque no sepas ponerle nombre. Ese algo más no está afuera, está en ti y se activa cada vez que vives con presencia, cada vez que dices la verdad aunque te tiemble la voz, cada vez que eliges desde el alma aunque nadie lo entienda, cada vez que respiras, sintiendo que esta vida no te fue dada para cumplir, sino para despertar. ¿Sabes por qué Dios te sigue mirando, incluso cuando tú dejas de creer en ti? Porque Él no ve lo que tú ves. Tú ves errores, Él ve coraje. Tú ves lo que falta, Él ve lo que ya sembraste. Tú ves un alma confusa, Él ve la historia completa. Tú ves un camino torcido, Él ve una ruta perfecta para aprender lo que viniste a encarnar. Dios no está esperando que llegues a algún punto. Está contigo en cada paso, no como guía externo, sino como vibración que florece cada vez que tú eliges la vida con honestidad. Y tú, hermana, hermano, si estás aquí, si estás vivo, si estás leyendo esto, es porque aún estás siendo sostenido por ese favor. No el favor que se compra con buena conducta. El favor que se activa con el simple acto de permitirte ser quien ya eres. Este es el principio de tu nuevo pacto contigo mismo,
No volverás a buscar el favor de Dios como si estuviera lejos. Desde hoy, vivirás como quien ya lo tiene, como quien ya lo es, como quien se sabe parte indispensable de la obra más hermosa que jamás existió, la vida que estás creando. Dios no te mira como juez, te mira como quien aún cree en ti, incluso cuando tú dejas de hacerlo. Capítulo 2. La vida ya te está bendiciendo, pero estás en otra frecuencia. En un rincón del mundo, donde pocos miran, un hombre decidió ser sabio por encima de ser feliz. Había leído todos los libros, practicado todas las técnicas, memorizado mantras en idiomas que ni siquiera sabía pronunciar. Sabía qué comer, cómo respirar, qué posturas debía adoptar para conectar con la energía universal, pero seguía encerrado en su cuerpo como en una caja de cartón húmeda. A simple vista, era un maestro. Tenía voz pausada, ojos de mirada profunda y una cuenta de Instagram impecable, pero por dentro su alma gritaba cada mañana: ¿y ahora qué tengo que hacer para merecer vivir? Fue un martes cuando ocurrió. Salió a caminar sin auriculares, sin intención espiritual, sin destino. Solo quería que el mundo no se le cayera encima. Pasó frente a una plaza y vio a un grupo de ancianos jugando cartas. Reían, discutían, se burlaban entre sí, se tocaban los hombros, hacían trampas descaradas. Uno de ellos, entre carcajadas, gritó: «Soy el rey del universo, nadie me gana». El sabio sin gozo se detuvo, los miró durante varios minutos y por primera vez en años sintió celos, no por las cartas, por la vida, por la risa, por esa vulgaridad sagrada que ya no se permitía. Se fue a casa sin entender qué le dolía más, no ser como ellos o haber creído que ser espiritual era alejarse de eso. Esa noche no meditó, no hizo afirmaciones, no leyó a ningún iluminado, solo se acostó, y en ese silencio incómodo su alma le dijo sin voz: «No estoy dormida, estoy escondida de todo lo que haces para parecer despierto». Hermano, esta historia no es ficción, es un espejo, porque cuántas veces nos hemos creído evolucionados por evitar el ruido, por no responder con rabia, por comer semillas mientras se nos pudre la alegría. Hemos confundido paz con neutralidad y la neutralidad con anestesia, y así vamos, como zombis conscientes, diciendo que todo está bien, mientras sentimos que no vivimos nada de lo que decimos que creemos. La espiritualidad no es un seguro contra el dolor, no es una fórmula de éxito, no es una aplicación que se descarga para mejorar tu productividad vibratoria. Es una relación brutalmente honesta con la existencia. Es tener el coraje de no tener respuestas. Es dejar de preguntarte si mereces el favor de Dios y empezar a vivir como si supieras que Él ya te está observando desde dentro, esperando que te rías, que te equivoques, que te mojes, que te salgas del camino, y aún así sigas diciendo: «Esta es mi vida, no mi penitencia». Y sin embargo, seguimos posponiendo, seguimos pensando que todavía no estamos listos, que antes de empezar a vivir como queremos, tenemos que trabajarnos más. Pero ¿quién dijo que tienes que ser perfecto para existir con presencia? ¿Quién te vendió la mentira de que debes vibrar alto para que te pasen cosas buenas, cuando ni tú sabes qué significa vibrar alto y hace meses que no puedes ni levantarte sin sentir que el mundo te pesa? Hermano, hay algo que debes escuchar sin suavizantes. La vida no te está esperando, ya te está sucediendo, y si tú no la habitas, alguien más lo hará en tu lugar. Mientras te lo piensas, mientras te sanas, mientras te preparas, mientras trabajas en ti, la existencia avanza. La flor no se disculpa por florecer torcida, el río no pide permiso para erosionar, el orgasmo no espera a que el cuerpo esté en paz para atravesarlo. La vida es, lo divino también. ¿Y tú? Tú estás ahí, postergando el fuego por miedo a quemarte, diciendo que necesitas tiempo, cuando en realidad lo que necesitas es decidir que estás aquí, ahora, presente.
Porque el favor de Dios, el real, el que no se compra ni se imita, ya te fue entregado cuando naciste. Pero tú, por culpa de tanta basura heredada, has preferido preguntarte si lo mereces en lugar de usarlo. Y mientras tanto, le llamas esperar señales a una procrastinación disfrazada de espiritualidad. Le llamas aceptación a un conformismo que huele a miedo. Le llamas fluidez a tu incapacidad de tomar decisiones. Y le llamas amor a esa relación que te drena, solo porque has confundido el apego con el alma gemela. No, ya no más. La verdad es esta: la vida ya te está bendiciendo, pero tú estás en otra frecuencia, no porque estés mal, sino porque estás ausente, estás mirando a otra parte, estás demasiado ocupado intentando encajar en una imagen ideal de ti mismo que ni tú reconoces cuando te despiertas. Y si el arte tiene algo que enseñarnos, es esto: ningún artista espera estar listo para crear. Lo hace, lo intenta, lo lanza, lo rompe, lo vuelve a intentar. ¿O acaso crees que Picasso pintó su primer cuadro esperando la iluminación? ¿Que Frida necesitó sanarse antes de atreverse? ¿Que Kubrick tenía certeza de cada escena antes de rodar? No. Ellos creaban porque sabían que si no lo hacían se morían por dentro. ¿Y tú qué estás postergando que podría salvarte? ¿Quién te hizo creer que debes llegar limpio al altar si el altar es tu cuerpo imperfecto en el que Dios quiere habitar? ¿Quién te enseñó a tenerle miedo al deseo si el deseo, bien abrazado, es brújula? ¿Quién te hizo desconfiar de tu ambición si esa ambición no es ego, sino memoria de lo que viniste a construir? Hermano de luz, si sigues esperando condiciones ideales para actuar, para amar, para crear, para entregarte, nunca lo harás. Porque la vida no premia a los preparados, premia a los que se atreven a entrar en escena con el texto en la mano y el corazón latiendo. Y si Dios te está mirando, no es para ver si te sabes el guión, es para ver si por fin estás dispuesto a improvisar con alma. Hay personas que creen que el universo se mueve por simpatía, que si piensas bonito, todo va a ir bien, que si repites afirmaciones con voz melosa frente al espejo, el dinero te buscará como perro fiel, que si sonríes aunque estés roto por dentro, atraerás lo que mereces. Como si la creación entera fuera una oficina de relaciones públicas y no una inteligencia vibratoria. Como si todo se tratara de emitir buena energía, como si tu alma fuera un imán y el cosmos un catálogo de entregas a domicilio. Pero el universo, hermano, no responde a lo que aparentas, responde a lo que eres cuando se te cae la máscara. Por eso hay quienes se sienten frustrados, porque dicen todo lo correcto, hacen todo lo espiritual, evitan el conflicto, no comen azúcar, no beben alcohol, meditan, ayunan, agradecen, pero siguen sintiendo un vacío que no se llena ni con frases de Instagram ni con incienso importado. El problema no es lo que hacen, es desde dónde lo hacen, porque puedes hacer 1000 cosas espirituales y aún así estar en guerra con tu propia verdad. La frecuencia que activa la gracia no se compra, se habita, y habitarla no significa vibrar en amor eterno, ni convertirte en un ser etéreo que flota sobre los demás. Significa permitirte estar por completo en ti, con tus miedos, tus luces, tus contradicciones, tus heridas no resueltas, tus deseos no confesados. Estar, eso ya es vibrar, eso ya es invocar. ¿Quieres atraer la gracia? Empieza por no mentirte. No digas que estás en paz si hay un volcán debajo. No digas que ya lo soltaste si aún lo sueñas de noche. No digas que aceptas todo si cada día te tragas una parte de ti. Y no se trata de explotar ni de dramatizar, se trata de no seguir viviendo como si no pasara nada cuando por dentro está pasando todo. El problema de esta generación no es la falta de información, es la cantidad de verdades que acumulamos sin permitirnos vivirlas. Nos sabemos todos los conceptos, hablamos de sanación,
de límites, de energía, de trauma, de expansión, de sombra, de ego. Pero luego procrastinamos nuestras decisiones importantes. Nos paralizamos ante el deseo. Nos quedamos donde no queremos estar. Nos convencemos de que todavía no es el momento y llamamos proceso a lo que es, en realidad, miedo de vivir con todo. ¿Sabes cuál es la frecuencia más baja de todas? No es la culpa, no es la rabia, no es la tristeza, es la falsedad emocional. Vivir fingiendo una paz que no tienes. Actuar como si todo estuviera bien mientras tu alma se seca. Sonreír cuando lo único que necesitas es derrumbarte en el suelo, aunque sea una vez. Ese es el abismo más grande, porque desde ahí no puedes crear, no puedes amar, no puedes ver. La gracia necesita espacio, y el espacio solo se abre cuando sueltas el personaje. Y ese personaje puede ser cualquier cosa: el fuerte, el espiritual, el brillante, el bueno, el exitoso, el positivo. Personajes útiles para el ego, pero asfixiantes para el alma. Y el favor de Dios no puede posarse sobre algo que no es verdadero, no porque se niegue, sino porque no encuentra dónde entrar. ¿Alguna vez has visto a un artista crear desde la falsedad? Un verdadero pintor no mezcla los colores pensando en cómo será percibido. Un verdadero bailarín no mide la perfección del movimiento. Un verdadero poeta no escribe con la cabeza puesta en los likes. Ellos no piden permiso, se lanzan, se entregan. Y en esa entrega sin cálculo ocurre el milagro. La obra los trasciende. Y eso mismo pasa con el alma. Cuando dejas de calcular cómo vivir, cómo amar, cómo gustar y simplemente te entregas, la gracia se encarna, te habita, te cruza y no se nota por fuera, pero se siente en todo. Tu voz cambia, tu mirada pesa distinto, tus silencios no incomodan, tu presencia ya no necesita explicación. Porque estás siendo, y eso, hermano, es magnético. El arte no se imita, y tú tampoco, pero llevas demasiado tiempo intentando parecerte a algo, a un modelo, a un ideal, a una idea de espiritualidad que viste en otros. Te has editado tanto que ya no sabes quién eras cuando no necesitabas editarte, y eso es lo que bloquea la frecuencia. No lo que sientes, no lo que hiciste, no lo que temes. Lo que bloquea es el intento constante de parecer alguien que no eres. Y mientras haces eso, la vida sigue pasándote por el costado. Las relaciones que podrían sanarte no llegan. Las oportunidades que podrían expandirte no aparecen. Las respuestas que esperas no se manifiestan, no porque no existan, sino porque no están diseñadas para tu personaje, sino para ti. El favor de Dios no reconoce máscaras, reconoce esencia. Por eso, no te atrevas a pensar que estás esperando la señal correcta. Lo que estás esperando es el permiso para mostrarte como realmente eres, porque ahí empieza la verdadera señal. Ahí se activa la frecuencia. Ahí se abre el cielo. Y no porque te volviste perfecto, sino porque por fin dejaste de fingir. A veces, lo que más bloquea tu luz no es la oscuridad que cargas, sino la cantidad de excusas sofisticadas que has inventado para no encenderte. Palabras bonitas, explicaciones coherentes, argumentos espirituales, diagnósticos psicológicos. Todo eso puede sonar profundo, pero si no lo usas para transformarte, solo lo estás usando para entretener al ego mientras pospones tu vida real. Hay gente que lleva años trabajándose sin moverse un solo paso. Lo tienen todo identificado: su herida materna, su patrón de abandono, su trauma generacional, su sombra reprimida. Pueden explicarte con precisión quirúrgica por qué hacen lo que hacen, pero siguen haciendo lo mismo. Siguen donde no quieren estar. Siguen soñando con otra vida mientras se convencen de que todavía no es el momento. Y mientras tanto, la vida sigue gritando señales.
Lo hace a través del cuerpo, que se agota sin razón, a través del insomnio que ya no se calma ni con meditación guiada, a través de relaciones que se repiten como bucles que ya viste antes. Lo hace a través de silencios que duelen más que cualquier palabra y de días que se sienten iguales aunque todo a tu alrededor cambie. No es que la vida te esté castigando, es que te está hablando con todo lo que tiene y tú sigues esperando que te lo diga con flores y luces tibias. Dios no siempre susurra, a veces sacude, y no para destruirte, para despertarte. El problema es que a la mayoría de nosotros nos enseñaron a interpretar el dolor como ausencia divina, como si la gracia solo se manifestara en forma de gozo, de éxito, de fluidez. Pero ¿quién dijo que las bendiciones no pueden doler? ¿Quién dijo que solo los días soleados están cargados de presencia? Hay pérdidas que son favores, hay rupturas que son limpiezas, hay fracasos que son puertas que aún no sabías cómo cruzar. El favor de Dios no es comodidad, es expansión. Y a veces la expansión duele, no porque sea mala, sino porque estás rompiendo la cáscara de lo que ya no te sostiene. Y esa es una de las trampas más grandes del camino espiritual moderno, el apego al bienestar como indicador de conexión. Si todo va bien, pienso que estoy alineado. Si todo se complica, creo que algo hice mal. Y entonces empiezo a rezar más, a manifestar más, a limpiar mi energía, como si fuera posible engañar al universo con rutinas vibracionales. Pero lo real no necesita prueba, ni ceremonia. Lo real se manifiesta cuando te atreves a ver tu vida tal como es, y no huyes. Hace unos meses, una mujer me escribió diciendo que estaba cansada de esperar, que había hecho todo lo correcto, pero nada cambiaba, que ya no sabía cómo atraer el favor de Dios, que meditaba, visualizaba, perdonaba, agradecía y sin embargo su vida seguía sintiéndose vacía. Le respondí solo una pregunta: ¿en qué parte de tu vida estás mintiendo? Su silencio duró una semana. Cuando volvió a escribirme, lo entendió todo. Me confesó que seguía en una relación donde ya no se sentía vista, que trabajaba en un sitio que le apagaba el alma, que fingía estar en paz para no decepcionar a sus seguidores, que su sonrisa era automática, que su cuerpo pedía descanso, pero su personaje pedía aplausos. No necesitó cambiarlo todo, solo dejó de fingir. Se permitió llorar sin justificación, decir no sin culpa, soltar sin esperar la señal. Y fue ahí, justo ahí, cuando la vida empezó a moverse, no como magia, como respuesta. La frecuencia no se alcanza por pensamiento, se alcanza por presencia. Y la presencia empieza donde termina el autoengaño. ¿Quieres saber por qué la vida no te responde? Tal vez ya lo está haciendo, pero no en el idioma que tú esperas. Tal vez estás esperando palabras y ella te está hablando en síntomas. Tal vez estás esperando milagros y ella te está mostrando espejos. Tal vez estás esperando que todo se acomode y la vida solo quiere que tú te desacomodes para moverte por fin. Hermano, hay algo que necesitamos decir con claridad. La gracia no es pasiva. No es algo que baja mientras tú esperas con los brazos abiertos. La gracia es electricidad, es movimiento, es decisión, es coraje. No te llega porque la merezcas, te atraviesa cuando estás dispuesto. ¿A qué? A verche, a decir la verdad, a dejar de interpretar, a soltar lo que ya no puedes sostener sin traicionarte. Eso es lo que te pone en otra frecuencia, no el mantra, no el curso, no la técnica, la honestidad, brutal, luminosa, a veces incómoda, siempre liberadora. Porque cuando tú decides verte, todo lo demás empieza a verte también. Y no porque cambies la realidad, sino porque te vuelves reconocible para lo sagrado. El favor de Dios no cae como lluvia, se enciende como fuego, y ese fuego no necesita permiso, solo necesita una verdad que lo reciba. A menudo,
Cuando alguien escucha que está fuera de la frecuencia, piensa en una especie de energía mística, como si se tratara de un canal de radio que hay que sintonizar mentalmente con pensamientos positivos, afirmaciones limpias y una actitud constante de agradecimiento. Pero la verdad es mucho más simple y por eso más poderosa. Estar en la frecuencia correcta no tiene nada que ver con pensar bonito, sino con vivir en coherencia. Y la coherencia no se practica desde la perfección, sino desde la verdad. Vivimos en una era donde casi todo el mundo quiere ser espiritual, pero pocos están dispuestos a ser reales. Hay más retiros que panaderías, más terapeutas que verduleros, más frases inspiradoras que decisiones valientes. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan fragmentados. Hay gente que dice haber despertado, pero sigue tratando de encajar, que habla de libertad, pero necesita la aprobación de sus seguidores, que predica el amor, pero tiene terror a mostrarse como es cuando nadie aplaude. El problema no es que intentemos evolucionar. El problema es que lo hacemos para ser alguien, en vez de hacerlo para volver a ser nosotros. Hermano, si quieres volver a la frecuencia donde la vida te bendice, tienes que comenzar por dejar de buscar fórmulas. No necesitas otro curso, no necesitas otro maestro, no necesitas más lecturas, más técnicas, más métodos. Necesitas una sola cosa: el coraje de revisar dónde estás mintiéndote a ti mismo mientras llamas a eso paz. Porque lo sagrado no responde a tu fachada, responde a tu verdad. La forma más rápida de bajar la vibración no es caer en tristeza, ni en rabia, ni en deseo. Es mentirte. Es sostener una versión de ti que ya no vibra con lo que eres. Y lo hacemos todo el tiempo. Nos quedamos en trabajos que nos secan, relaciones que nos apagan, entornos que ya no nos reflejan. Llamamos responsabilidad a la comodidad, madurez al miedo y espiritualidad al control. Hace poco escuché a una mujer decir con total convicción que había decidido no pedir más señales, porque todo ya está dentro. Pero bastó mirarla 10 segundos para saber que no estaba dentro de nada, ni siquiera de su cuerpo. Estaba en su mente, aferrada a conceptos hermosos, pero que le servían para evitar actuar. Porque, seamos honestos, saber que todo está dentro no significa que ya lo estés habitando. Saber que eres energía no significa que estés fluyendo. Decir que eres uno con el universo no significa que estés presente en tu propia vida. Puedes repetirlo 1000 veces, pero si no lo estás viviendo, no lo estás emitiendo. La frecuencia no se emite desde la mente, se emite desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la forma en que hablas, eliges, creas, tocas, cocinas, discutes, abrazas. Por eso no hay nadie más incoherente que el que habla mucho de amor pero no lo encarna, que predica sobre vibrar alto pero no se atreve a soltar lo que lo retiene, que dice vivir con propósito pero le tiene pánico a tomar decisiones reales. Y no se trata de señalar ni de juzgar. Todos hemos estado ahí. Todos hemos usado frases bonitas para tapar el temblor. Todos nos hemos refugiado en ideas porque vivir duele. Pero si estás aquí, si estás leyendo esto, es porque estás preparado para dejar de teorizar tu transformación y empezar a vivirla con todas sus consecuencias. Porque sí, hermano, hay consecuencias. Vivir con verdad trae incomodidad. Decir lo que sientes puede hacer que algunos se alejen. Tomar una decisión puede remover años de estructuras. Escuchar al cuerpo puede implicar detenerse. Y ser real, hoy en día, puede implicar perder admiradores, seguidores, estabilidad, seguridad. Pero también, y esto es lo que nadie dice, puede significar que por fin te sientas vivo. Cuando vives con coherencia, no todo se vuelve perfecto, pero todo se vuelve tuyo. Ya no repites lo que escuchaste, ya no imitas lo que viste, ya no adaptas tu voz para encajar. Hablas desde tu raíz,
Te levantas sin sentir que estás en deuda. Cuidas tu energía no por moda, sino porque sabes lo que te cuesta estar en ti. Cometes errores, pero ya no te castigas. Sientes miedo, pero ya no lo disimulas. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, comienzas a vibrar con la frecuencia de lo sagrado. Y no porque hagas cosas divinas, sino porque por fin estás siendo divinamente tú. Esa frecuencia no la puedes fingir, ni comprar, ni programar. Esa frecuencia solo se alcanza cuando hay una comunión real entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo afuera siga igual, algo cambia dentro, algo se alinea, y ese algo se convierte en el canal por donde empieza a fluir todo lo que antes parecía retenido. Hay personas que viven su vida entera buscando la bendición correcta. No se dan cuenta de que la bendición ya está ocurriendo, solo que está tratando de entrar por una puerta que tú sigues cerrando con tus propios personajes. Y esa puerta, hermano, solo se abre desde adentro, con llaves pequeñas, con actos simples. No necesitas subir al Himalaya ni meterte en un retiro de silencio de 40 días. A veces basta con contestarte una sola pregunta con honestidad salvaje. ¿Estoy viviendo o estoy interpretando la vida que se supone que debería tener? Si la respuesta duele, es porque vas por buen camino. La vida ya te está bendiciendo, pero si no la sientes, no es porque ella no lo esté haciendo, es porque tú estás demasiado ocupado pareciendo alguien que no eres. Y lo divino no bendice máscaras, bendice esencia. Y es que hay algo que la mayoría olvida al hablar de Dios, de energía, de vibración, de propósito. Algo tan obvio que se vuelve invisible, la oportunidad sagrada de estar vivos. Respirar, caminar, sentir, tener este cuerpo con todos sus errores, con todos sus placeres, con todas sus historias. Vivir aquí, ahora, no es un premio ni un castigo. Es una escena única del universo ocurriendo desde ti. El gran teatro de la creación eligió tu voz, tu olor, tu error, tu contradicción para experimentar la vida por dentro. Y sin embargo, vamos por ahí con la cabeza gacha, esperando señales, queriendo merecer, repitiendo que no estamos listos, como si necesitáramos un diploma cósmico para empezar a ser, como si tuviéramos que pedirle permiso al cielo para ocupar nuestro lugar en la tierra. Hermano, ya es suficiente. El disfraz del todavía no debe caer. La máscara de estoy trabajándome ya cumplió su función. El traje de cuando todo se acomode ya está viejo. Es hora de entrar, de habitar, de decir, yo soy quien fui soñado para ser, con esta herida y con este don, con esta historia y con esta hambre, con esta risa y con esta rabia. Porque no necesitas ser luz todo el tiempo para estar en frecuencia. A veces basta con no traicionarte. A veces basta con no apagar tu voz para que otra se escuche. A veces basta con permitirte estar donde estás sin disfrazar tu emoción. Y cuando haces eso, cuando por fin dejas de actuar tu vida y comienzas a vivirla, algo cambia. No en el cielo, en ti. Porque el favor de Dios no baja del universo, se prende en tus células, se manifiesta en tu mirada, se extiende en la forma en que tocas el mundo. Mira a los grandes artistas. No viven explicando lo que hacen, lo hacen. No viven esperando reconocimiento. Crean porque no hacerlo sería una traición a su llama. ¿O acaso crees que Van Gogh pintaba para sanar su trauma? ¿Que Nina Simone cantaba para manifestar abundancia? ¿Que Dalí diseñaba para vibrar alto? No, hermano. Creaban porque estaban poseídos por su alma, porque sabían que si no entregaban lo que los habitaba, se asfixiarían. Y tú también estás poseído por algo, por una verdad que grita desde adentro, por un amor que aún no has vivido, por un movimiento que aún no has dejado que suceda, por un arte que no se parece a nada, porque aún no lo has permitido nacer. Y cuando digo arte, no me refiero a pintar. Arte es vivir con presencia.
Arte es hacer el café por la mañana como si fuera un ritual. Arte es cuidar una planta, abrazar sin prisa, reír como si no importara el ruido, decir te amo aunque no tengas certeza del futuro, terminar algo que ya no sostiene tu alma. Arte es mirar al otro con los ojos bien abiertos y no querer cambiarlo. Arte es hacer de tu vida un altar, no porque sea perfecta, sino porque es tuya. Ese es el nivel más alto de vibración, cuando vives de tal manera que no necesitas explicar nada porque todo en ti ya está diciendo algo verdadero. Y no se trata de estar bien todo el tiempo, ni de tener certezas. Se trata de no abandonarte, de no ponerte en segundo plano en tu propia existencia. Se trata de dejar de esperar el día ideal para moverte, para amar, para entregarte. Ese día ya llegó, es este exacto, con todo lo que falta, con todo lo que duele, con todo lo que aún no entiendes. Si sigues esperando claridad total para tomar decisiones, jamás las tomarás. Si sigues esperando perfección emocional para dejarte sentir, seguirás congelado. Si sigues creyendo que debes llegar limpio al altar, nunca sabrás que el altar es tu cuerpo herido, pero dispuesto. Hermano, tú no eres una promesa, eres una presencia, no eres un proceso, eres una expresión, no eres una teoría, eres una experiencia que el universo está probando por primera vez, y eso te hace sagrado. Y sí, lo digo sin misticismo forzado, lo digo como quien ha visto a personas quebradas tocar a otros con su ternura, como quien ha escuchado a desconocidos decir palabras que salvan sin saberlo, como quien ha sentido la verdad surgir de labios temblorosos en medio de un dolor que no se entiende pero que ya no puede ocultarse. Eso también es Dios, no el que espera que cumplas, sino el que habita tu temblor con gracia, el que no necesita que seas perfecto, sino que estés presente. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para entrar en tu vida como si fueras el protagonista y no un extra esperando dirección? La vida ya te está bendiciendo, pero si no te das cuenta, es porque estás viendo desde el personaje, no desde el alma. Estás intentando gustar, no resonar. Estás repitiendo palabras que otros dijeron, cuando la gracia te está esperando en tu voz original. Esta es la invitación final de este capítulo. Desnúdate de todo lo aprendido y quédate contigo. Con tus gestos imperfectos, con tus decisiones que no encajan, con tus emociones inexactas, con tu arte, con tu historia, con tu cuerpo que a veces no entiendes, con tu deseo, con tu intuición, con tu silencio, con tu ritmo. Y desde ahí, desde esa fidelidad salvaje a lo que eres, verás cómo la vida comienza a responder, no porque por fin hiciste todo bien, sino porque por fin estás. Porque Dios no responde a fórmulas, responde a ti. Cuando por fin decides no editarte más, cuando por fin decides darle valor al maravilloso regalo que te dio, siendo vida, siendo simplemente tú, Dios, experimentando la vida en un magnífico cuerpo orgánico, el maravilloso milagro que es tu cuerpo humano. Capítulo 3. Tú no atraes el favor de Dios. Tú eres el favor de Dios en movimiento. No todos los despertares comienzan con una tragedia. A veces empiezan con una pregunta callada, con una incomodidad que no se puede nombrar, con la sospecha sutil de que estás esperando algo que, en realidad, ya sucedió. Hay quienes van por la vida creyendo que falta una señal, un milagro, un gesto del cielo que confirme que son dignos, que son vistos, que hay un propósito para su existencia. Pero el universo no opera como un espectáculo con efectos especiales. La verdadera señal no llega envuelta en rayos ni en palabras reveladas desde las alturas. La verdadera señal fue la primera exhalación que hiciste al nacer, el primer parpadeo del alma cuando aún no sabías lo que era tener un nombre. No tienes que pedir permiso para ser elegido, ya lo fuiste. Desde entonces, solo queda una decisión: recordar. Porque el favor de Dios no se invoca, se recuerda.
Y no se recuerda con rezos, se recuerda con presencia, como quien entra a una casa olvidada y la reconoce por el olor, por la forma en que la luz entra por la ventana, por el silencio que no incomoda, sino que abraza. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Una mujer estaba sentada frente a un horno. No cocinaba pan ni pasteles, cocinaba barro. Era una alfarera, de esas que ya casi no existen. Mientras moldeaba una vasija con las manos cubiertas de tierra, un joven turista que pasaba por allí se detuvo, hipnotizado. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, con la ingenuidad de quien no comprende el arte. La mujer levantó la vista, sonrió sin dientes y le dijo: «Estoy ayudando a Dios a recordar cómo se crea el universo». El joven soltó una carcajada. Pensó que estaba loca, pero no podía irse. Había algo en sus ojos que lo mantenía allí. Ella siguió: «Cada vez que creo algo con mis manos, Él me mira, no para ver si lo hago bien, sino para ver si yo también me miro como Él me soñó». Y entonces, sin permiso de nadie, el alma del joven lloró. No por tristeza, por verdad, porque por fin alguien le explicó algo que siempre había sentido, pero que nadie había podido decir. Esa historia es real, porque todas las historias que se sienten así lo son, porque el alma no necesita pruebas, solo necesita reconocer lo que ya sabe. Y lo que sabe es esto: no viniste a buscar a Dios, viniste a recordar que nunca te dejó. El verdadero favor divino no cae del cielo como una lotería espiritual, no se gana por méritos, ni se pierde por errores. El favor divino es una frecuencia, una vibración que empieza a tocar tu vida cuando tú dejas de tocar fondo. Y eso no sucede con milagros estruendosos, sino con pequeños gestos, una canción que te hace llorar sin entender por qué, una conversación que parecía casual pero te cambió el día, una intuición que no sabes explicar pero que te salva la vida. Cuando se habla del favor de Dios, muchos piensan en cosas grandes, en casas, en salud, en éxito. Pero el verdadero favor se manifiesta en lo invisible, en el hecho de que estás leyendo esto ahora mismo, en el hecho de que, a pesar de todo lo vivido, hay algo en ti que sigue buscando belleza, que no se resigna, que quiere despertar. Y es ahí donde comienza el verdadero milagro, cuando dejas de vivir como si fueras una casualidad y empiezas a vivir como quien fue escrito con intención. Durante siglos, las religiones nos dijeron que Dios era juez, que había que portarse bien para ganar su favor, que había que cumplir normas, abstenerse de placeres, rezar con miedo, vivir con culpa. Pero los grandes sabios no dijeron eso. Cristo hablaba en banquetes, no en tribunales. Buda reía con los niños, Osho bailaba, Sadhguru camina descalzo, Eckhart se calla, Facundo canta. Y todos, cada uno a su modo, dicen lo mismo. Dios no se complace con tu sacrificio, sino con tu autenticidad. Por eso, la verdadera madurez es un despertar. Llega cuando comprendes que la fortuna no se trata de que tú atraigas el favor de Dios. Se trata de que mantengas presente algo que muy pocos se atreven a decir. Dios solo está dándote la oportunidad de que tú te des cuenta de que ya fuiste favorecido con la oportunidad de ser vida, de ser creador en la creación, la bendita oportunidad de ser Dios. ¿Qué otra prueba necesitas? ¿No ves que el arte que más te ha emocionado no nació en un laboratorio, sino en un corazón roto que decidió cantar? ¿No ves que los milagros nunca fueron espectáculos, sino actos cotidianos de amor radical? Como cuando tu madre te sostuvo en silencio en tu peor momento, como cuando un desconocido te dijo algo que te salvó la vida sin saberlo. ¿Y no ves que estás aquí, ahora, leyéndome, buscando algo que ya llevas dentro? Lo que sucede es que hemos confundido el favor con el premio y el silencio con el abandono. Pero Dios no premia ni castiga. Dios vibra,
Y si tú vibras con Él, todo lo que creas será creación sagrada. Todo lo que toques será altar. Todo lo que digas será conjuro. Todo lo que sueltes será oración. Todo lo que rías será resurrección. Y no necesitas ser perfecto para eso, solo necesitas estar vivo, y tú ya lo estás. El problema no es que Dios no te escuche, es que tú llevas años entrenado para no creerte digno de su respuesta. Y lo más trágico es que, aun cuando la vida te responde, la mayoría de las veces lo hace disfrazada de cosas que no reconoces como bendiciones, un fracaso a tiempo, una relación que se rompe antes de destruirte, una espera que te obligó a conocerte, una pérdida que te vació lo justo para volver a nacer. Hermana de luz, hermano del alma, ¿cuántas veces pediste algo creyendo que no fue escuchado, sin darte cuenta de que lo recibiste en otra forma, bajo otro nombre, con otro color? Pero claro, cuesta reconocer el milagro cuando no se parece a tu expectativa. Cuando estás tan enfocado en cómo debería llegar, que te olvidas de mirar lo que ya está ocurriendo. Esperas una señal perfecta, pero ignoras el temblor de tu cuerpo cuando te acercas a lo que no es. Esperas claridad desde el cielo, pero no atiendes la opresión en el pecho que te habla sin idioma. Esperas validación divina, pero no soportas la voz interior que te pide cosas que el mundo no aprueba. Y así seguimos, día tras día, como si la vida tuviera que convencernos de que ya estamos en ella, como si el universo tuviera que rogarnos que nos sintamos parte, como si la existencia necesitara recordarnos lo obvio: estás aquí, y eso no es casualidad. Es una elección que te eligió a ti también. El favor de Dios no llega después de que te comportes. No se activa cuando vibras lo suficientemente alto. No se gana por méritos ni por frases pegadas en la nevera. El favor divino ya está ocurriendo, pero para que lo sientas necesitas una sola cosa: salir del personaje que inventaste para sobrevivir. Sí, ese personaje que aprendió a hacer lo correcto, a parecer fuerte, a hablar con la entonación exacta para ser escuchado, a sonreír cuando está roto, a agradecer cuando quiere gritar. Ese personaje que no es tú, pero al que le diste tanto espacio que ahora crees que sí lo es. Ese que se volvió eficiente, aceptado, funcional, pero no vivo. Y entonces, un día cualquiera, el cuerpo empieza a dar señales. El insomnio ya no es por estrés, es por desconexión. El cansancio no es físico, es vibracional. La tristeza no viene de afuera, viene de una parte tuya que está harta de no poder expresarse. Pero como nadie nos enseñó a leer esas señales como llamadas divinas, seguimos buscando afuera lo que solo pueden hacer de un adentro no editado. El alma no necesita más ideas, necesita más coraje. Coraje para quitarse la máscara sin tener claro qué viene después. Coraje para decir lo que nunca dijiste por miedo a que te dejaran de amar. Coraje para mirar una vida entera que construiste desde la confusión y tener la nobleza de decir ya no más. Porque si Dios habita en ti, como tú ya sabes, entonces toda incoherencia sostenida es un acto de abandono divino, no de Él hacia ti, sino de ti hacia Él. Porque no puedes llamarlo a que entre cuando estás lleno de mentiras disfrazadas de estabilidad. El universo no castiga, pero responde, no juzga, pero refleja. Y cuando tú decides empezar a vivir en coherencia, no hay oración que no sea escuchada, no hay decisión que no sea acompañada, no hay error que no sea redirigido hacia la verdad. Y esa coherencia no es un estado constante de paz, es un ritmo, un pulso, una forma de vivir donde todo lo que eres se puede sentar en la misma mesa sin necesidad de justificarse, donde tu deseo no necesita disfraz de espiritualidad, donde tu rabia no necesita ser reprimida con mantras, donde tu amor no necesita condiciones para ser legítimo. Eso es vibrar, no estar bien, estar entero. Hermana de llama,
La gracia no te está esperando. Está moviéndose a tu alrededor, como una orquesta afinando sus instrumentos, esperando que tú te subas al escenario de tu propia vida y digas, ya estoy, ya no me edito, ya no me pospongo, ya no me escondo en ideas, ya no necesito permiso para ser quien soy. Y en ese instante, lo prometo, todo se alinea. Porque el universo no necesita que brilles, solo necesita que dejes de apagarte. Cada vez que el mundo parezca demasiado grande, demasiado rápido o demasiado lejano, recuerda esto. Tú no estás aquí para seguirle el ritmo a lo externo. Estás aquí para marcar tu propio compás. No viniste a impresionar al sistema. Viniste a vivir con una melodía propia. Y esa melodía no nace de la obediencia, ni del éxito ni del orden, sino de la valentía de ser tú en un mundo que constantemente te dice que no alcanza con eso. Por eso, tantos genios fueron señalados como desubicados, irreverentes o incomprensibles, porque decidieron vivir desde la frecuencia de su verdad, aunque esa verdad no tuviera traducción en el idioma de su época. Pedro Almodóvar filmó colores que gritaban lo que el alma callaba y convirtió el dolor en estética sin pedir permiso. Eduardo Galeano narró al continente roto con la ternura de quien conoce sus cicatrices una por una, como un abuelo que abraza, aunque el nieto aún no entienda por qué llora. Rocío Dúrcal convirtió el despecho en misa popular, y cuando cantaba, hasta los que no creían en nada se arrodillaban sin saberlo. Y Quentin Tarantino, en su locura perfectamente editada, nos enseñó que incluso el caos puede tener ritmo, y que la violencia también es un espejo donde se reflejan nuestras sombras más elegantes. Todos ellos eran canales, no de fama, de favor. No estaban esperando que el cielo los eligiera. Ya se sabían elegidos por el simple hecho de ser capaces de transformar dolor en arte, caos en lenguaje, tristeza en movimiento. Y eso, hermano, es exactamente lo que tú viniste a hacer. Porque no necesitas ser artista para vivir como uno. Tu alma ya es una obra sin réplica. El modo en que miras, en que ríes, en que atraviesas lo que otros esquivan, todo eso es arte. Lo que pasa es que lo has olvidado. Te convencieron de que tenías que seguir una línea, cumplir una secuencia, alcanzar un estándar. Te dijeron que el favor se ganaba con esfuerzo, con disciplina, con obediencia emocional. Pero el lenguaje del favor divino no se aprende, se recuerda. Y se recuerda cuando dejas de temerle a tu singularidad. Muchos se preguntan por qué no encuentran su propósito, y buscan, hacen test vocacionales, se van de retiro, leen libros, estudian biografías de millonarios, visualizan, repiten afirmaciones como si fueran conjuros, pero la respuesta no está en el hacer, está en el ser. El propósito no es una actividad. Es una frecuencia desde la cual todo lo que hagas se convierte en luz. Si lavas los platos con presencia, eso ya es oración. Si crías a tu hijo con verdad, eso ya es espiritualidad. Si haces el amor con entrega, eso ya es meditación. Si hablas con alguien y lo haces sentir visto, eso ya es alta vibración. Nos educaron para creer que el éxito era llegar lejos, pero nadie te explicó que a veces lo más divino es quedarte donde estás y hacerlo sagrado. Como decía Connie Méndez, todo lo que pides ya está concedido, pero debes estar en la conciencia correcta para recibirlo. No porque el universo te lo niegue, sino porque no puedes ver lo que no estás dispuesto a sostener. Y sostener tu grandeza requiere más coraje que soportar tu mediocridad. Porque ser grande no es sobresalir, es no avergonzarte de tu verdad, es dejar de encogerte para caber en una relación, es dejar de callar tu visión para no parecer arrogante, es dejar de postergar tu fuego por miedo a quemar la imagen que construiste. Y sí, arde, pero también ilumina. En algún momento, todo ser humano debe hacerse una pregunta que nadie puede responder por él. ¿Qué me está costando vivir desde mi verdad?
Tal vez te cuesta dinero, tal vez te cuesta amor, tal vez te cuesta confort, pero si no te cuesta nada, probablemente aún no estás vibrando desde lo más hondo de tu alma. Porque cuando decides vivir como canal, no como personaje, el mundo te exige reconfiguración. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, no cuando todo fluye, sino cuando tú decides seguir siendo tú, incluso cuando el mundo no lo aplaude. Como dijo Goddard, tu realidad es un espejo de tu estado de conciencia. Así que, si quieres vivir una vida distinta, no tienes que esforzarte más. Tienes que reconocerte más, no como algo que va a suceder, sino como algo que ya eres. Hermanos de luz, la gente te dirá que necesitas bajar a tierra, pero lo que necesitas es elevar la tierra que habitas a tu nivel de conciencia. La espiritualidad no es subir, es ensanchar. Es permitir que Dios quepa en tus pasos, en tus gestos, en tus dudas, en tu deseo, en tu cuerpo, en tu ahora. No hay medalla por llegar al cielo, pero hay gracia infinita cuando decides honrar el suelo que pisas con presencia. Y si todavía crees que estás esperando el favor de Dios, es porque todavía no has sentido lo que sucede cuando dejas de actuar tu vida y comienzas a vivirla con el arte de quien sabe que cada segundo es una oportunidad de crear lo invisible desde lo humano. En un rincón del mundo, donde pocos miran, un taxista de voz ronca y manos manchadas de aceite recogió a un pasajero que hablaba como si supiera mucho. Llevaba traje de marca, un reloj que gritaba estatus y un aire de quien ha leído todos los libros que hablan sobre Dios, pero nunca se ha detenido a oler un árbol con el corazón en calma. El pasajero comenzó a hablar de milagros, de vibración, de manifestación. Dijo que lo importante era pensar bien para atraer cosas buenas, que el universo responde cuando uno está alineado. El conductor, sin levantar la vista, respondió: «Sí, yo también creo en eso. Pero a veces pienso que la gente está tan ocupada pensando bonito que se olvida de mirar feo lo que aún no ha sanado». Hubo silencio. El pasajero no supo qué decir, y el taxista, con la voz más serena del mundo, concluyó: «A mí Dios me habla cuando freno en rojo y veo a una madre cruzar con su hijo sin apuro. Me habla cuando el carro no prende y me obliga a caminar. Me habla cuando me enojo con mis hijos y me disculpo. Yo no sé si eso es manifestar, pero para mí eso es vivir». Hermano, esa historia es real, porque las historias reales no son las que se pueden comprobar, sino las que uno reconoce con el alma. Tú no atraes el favor de Dios con frases bonitas ni con meditación diaria, no porque esté mal hacerlo, sino porque el favor ya está activo en ti desde el momento en que decides estar verdaderamente presente en tu propia vida. No existe oración más poderosa que una acción coherente. No hay mantra que supere la verdad dicha sin cálculo. No hay afirmación más sagrada que ese instante en que decides no traicionarte por agradar. Nos han hecho creer que el favor de Dios es una energía que se activa solo cuando estamos limpios, sanados, puros, conscientes, como si fuéramos electrodomésticos esperando corriente, como si Él fuera un juez mirando tu rendimiento espiritual desde algún despacho celeste. Pero, hermano, Dios no premia a los perfectos. Dios respira en los presentes. Y la presencia no tiene que ver con estar iluminado, tiene que ver con estar dispuesto a equivocarte con conciencia, a amar con cicatrices, a servir con dudas, a crear sin garantías, a vivir sin permiso. Mira a Cantinflas. No hablaba con palabras elevadas ni necesitó teorías sofisticadas para elevar la conciencia de un país entero. Su lenguaje era el del absurdo, del corazón, de lo cotidiano. Hacía reír para luego pegarte con una verdad que nadie más se atrevía a decir. Era un payaso que, sin querer serlo, terminó siendo filósofo. Un analfabeto emocional que nos enseñó que el alma se defiende mejor con humor que con solemnidad. Mira a Juan Gabriel, llamado afeminado, pobre, huérfano, raro,
Y sin embargo, cada vez que abría la boca para cantar, miles de almas se volvían santuario. No pidió permiso para expresar lo que sentía, no pidió perdón por ser como era, y por eso su arte no necesitó explicarse. Bastaba escucharlo para recordar que el dolor se vuelve favor cuando uno se atreve a cantarlo sin vergüenza. Ellos, como tantos otros, no esperaron el favor, lo encarnaron. Y eso es lo que vienes a hacer tú. El problema es que el sistema nos enseña a desconfiar de lo que no puede medirse. Por eso, muchas veces, dejamos de ver la gracia simplemente porque no la podemos cuantificar, porque no viene con títulos, ni con seguidores, ni con validación externa. Y así, pasamos por la vida sintiéndonos vacíos, sin saber que la plenitud no está en lo que recibes, sino en lo que reconoces como ya recibido. ¿Cómo no vas a estar bendecido si estás aquí, respirando, leyendo esto, sintiendo que algo te toca por dentro sin que puedas explicarlo? ¿Cómo no vas a ser canal si aún con toda tu confusión hay una parte de ti que no ha dejado de buscar belleza? El favor de Dios se manifiesta cada vez que eliges la verdad en lugar del personaje, cada vez que das sin esperar, cada vez que lloras sin esconderte, cada vez que ríes con el cuerpo entero, cada vez que te alejas de lo que no te nutre, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. Y no es fácil. Vivir desde el favor de Dios no es vivir en comodidad, es vivir en libertad. Y la libertad verdadera siempre viene con costo, incomprensión, incomodidad, desprogramación. Pero también viene con música, con sincronías, con milagros que no sabías que necesitabas, con encuentros que te devuelven a ti, con lágrimas que limpian, no porque duelen, sino porque te liberan. Porque tú no estás aquí para esperar señales. Tú eres la señal que alguien más está esperando. Tú eres la expresión viva de lo divino. Tú eres la forma en que Dios decidió mostrarse en este tiempo, con esta voz, con este cuerpo, con esta historia. Pero siempre llegan y seguirán llegando más días como esos en los que la tierra parece girar más despacio, como si el tiempo se sentara a contemplarnos, esperando a que por fin despertemos. Y aunque nadie lo diga, todos lo sentimos. Un leve tirón en el pecho, una nostalgia que no se puede explicar, una certeza que susurra, hay algo más. No se trata de riqueza, ni de reconocimiento, ni de alcanzar un podio invisible donde otros nos aplaudan por vivir deprisa. Se trata de detenernos, de mirar dentro y recordar lo que habíamos olvidado. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para florecer. Vivimos como si la vida fuera un deber que hay que cumplir, y no una danza que hay que habitar. Nos movemos por los pasillos de los días acumulando objetos, títulos, compromisos y máscaras, pero hay un instante, uno solo, que lo cambia todo. Ese instante en que, sin que nadie lo note, decides que vas a ser tú, sin justificaciones, sin disfraces, sin más permiso que el de tu alma. No naciste para imitar la tristeza ajena. Naciste para convertirte en testimonio viviente de lo que pasa cuando una persona se atreve a vivir sin miedo, y ese acto silencioso, casi invisible para el mundo, puede ser el giro más revolucionario del siglo. Has escuchado muchas veces que la felicidad está dentro, pero aún así la sigues buscando fuera. ¿Por qué? Porque nadie te enseñó cómo se entra. Nadie te dijo que la puerta es tu risa, tu arte, tu silencio, tu forma de caminar cuando nadie te observa, tu manera de respirar cuando no te estás juzgando. La alegría no es una emoción, es una postura. Es decidir que vas a habitar tu cuerpo como si fuera un templo, no una trinchera. Es elegir que cada palabra que digas, cada gesto, cada comida, cada descanso, lleve tu sello más honesto. No el que aprendiste, no el que esperan de ti, el tuyo. Las grandes transformaciones no hacen ruido. Comienzan el día en que dejas de justificar tu cansancio y te preguntas, ¿qué parte de mi vida estoy sosteniendo por miedo y no por amor?
Y ahí empieza todo. Comienza cuando te das cuenta de que no puedes seguir posponiendo tu alma para cuando tengas más tiempo. El alma no entiende de agendas. El alma quiere ahora. Quiere que bailes, que escribas, que rompas la rutina, que le digas a alguien que lo amas aunque no sepa cómo reaccionar. Quiere que tengas el coraje de dejar lo que te envenena, aunque te llamen loco. Quiere que por fin seas tú, sin anestesia, sin permisos. Y sí, eso asusta, pero también libera. ¿Sabes por qué muchas personas fracasan sin siquiera haber empezado? Porque esperan sentir confianza antes de saltar. Y eso no funciona así. El salto viene primero. La confianza llega después, caminando lento, como todo lo sagrado. Lo real no se planifica, se habita. Este mundo no necesita más expertos, necesita más personas vivas. Personas que ya no negocien su luz por pertenecer, que dejen de disculparse por ser intensas, sensibles, espontáneas. Personas que se atrevan a decir, yo no vine a cumplir expectativas, vine a encender mi fuego. Y que lo digan con una sonrisa que no necesita aplausos. La belleza del universo no está en su orden, sino en su misterio. Nadie sabe cómo se abre una flor. Nadie sabe por qué una melodía nos hace llorar. Nadie sabe por qué, a veces, una conversación puede sanar una herida de años. Y sin embargo, sucede. Lo hermoso no se explica, se permite, se vive, se respira. Eres más de lo que piensas, mucho más. Pero para descubrirlo, tendrás que deshacerte de todo lo que no eres. Tendrás que soltar el deber de ser siempre fuerte, el deber de caerle bien a todos, el deber de tenerlo todo bajo control, y quedarte solo con lo que vibra, con lo que late, con lo que te recuerda que estás aquí por una razón más alta. Este momento que te has regalado, estas humildes palabras no son ningún manual, son un espejo, uno que te devuelve la imagen que olvidaste, la de alguien que no vino a esta vida para adaptarse, sino para elevarla, que no nació para encajar, sino para expandirse, que no está aquí para competir, sino para compartir. Y si alguna vez lo dudas, mira a los niños, mira cómo juegan, cómo se caen, cómo se ríen de nuevo sin cargar culpas. Ellos no están esperando la felicidad, la están habitando. Ellos no están acumulando méritos, están explorando el presente como si fuera un regalo sin envoltorio. Eso somos cuando soltamos el pasado y dejamos de negociar el futuro, niños cósmicos, danzando entre galaxias, escribiendo poesía con cada respiración, y si te atreves a vivir desde ese lugar, todo cambia, todo. Porque el verdadero éxito no es acumular, es aligerarse. No es lograrlo todo, es disfrutar de todo sin poseerlo. No es subir en la escalera del mundo, es recordar que el cielo está adentro. Y tú lo sabías, siempre lo supiste, solo que lo habías olvidado. En un rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre que había perdido todo, incluso el deseo de levantarse, salió un día sin rumbo, con una tristeza tan silenciosa que ni el viento la oía. Caminó sin pensar, sin destino, hasta que llegó a una vieja galería subterránea, oculta entre paredes olvidadas de la ciudad. Allí, colgado de una cuerda oxidada, flotaba un cuadro de Juan Gabriel retratado como si fuera un monje tántrico, con el pecho abierto y las manos en el aire, como si estuviera invocando vida desde el dolor. El cartel decía, «No vine a explicarte, vine a cantarte». El hombre se quedó una hora frente al cuadro. No lloró, no sonrió, pero cuando salió, caminaba como si estuviera hecho de notas musicales. Tú no atraes el favor de Dios, tú eres el favor de Dios en movimiento. No necesitas convencer al cielo, necesitas recordarte. Has pasado la vida entera tratando de merecer lo que ya eres, un trozo de divinidad en estado vibrante. Has confundido aceptación con resignación, humildad con rendición, silencio con apagamiento.
pero hay una voz dentro de ti que nunca dejó de cantar. No importa si nadie la escuchó, no importa si tú mismo la callaste. Esa voz sigue ahí, esperándote. Has confundido la espiritualidad con sufrimiento. Te enseñaron que Dios viene después del sacrificio, después del dolor, después del arrepentimiento. Pero Dios no es una recompensa, es una presencia. Está en ti cuando ríes sin permiso. Está en ti cuando bailas en la cocina mientras fríes cebolla. Está en ti cuando abrazas sin calcular, cuando sueñas sin pedir disculpas, cuando haces el amor con la mirada limpia. Esa es la frecuencia donde todo se alinea, donde la vida se convierte en poema, donde tus pasos dejan luz sin darte cuenta. Hay una parte de ti que aún espera ser descubierta por ti, no por el mundo, no por los demás, por ti. Una parte que no necesita filtros, etiquetas ni perfección. Esa parte que quiere escribir sin pensar en la crítica, cantar sin pensar en la nota, amar sin pensar en la respuesta. Esa parte es la que vibra con la esencia del universo. Esa parte es la que no ha olvidado de dónde vienes. Mira tu cuerpo. Ha sido el templo de todas tus batallas. Ha cargado el peso de tus miedos y ha danzado con tus alegrías. Ha sudado lágrimas y ha dormido sueños rotos. Y sin embargo, sigue aquí, viviendo por ti, amándote a pesar de ti. Cada célula que respiras es un canto. Cada paso que das es un verso. Tu cuerpo no necesita castigo para ser sagrado. Solo necesita que dejes de avergonzarte de habitarlo. Afuera te enseñaron que la vida es una competencia, que hay que llegar primero, que hay que tener más, que hay que parecer feliz aunque estés gritando por dentro. Pero aquí, en este espacio íntimo donde tu alma y la mía conversan, te digo lo contrario. La vida es un permiso para sentirlo todo, para equivocarte sin perderte, para caerte sin llamarte fracaso, para mirar al cielo sin pedir señales porque tú ya eres una. No necesitas convertirte en nadie. Necesitas recordar quién eras antes de que el mundo te convenciera de que no eras suficiente. No necesitas más técnicas. Necesitas más ternura, más presencia, más espacios donde tu alma respire. No viniste a esta tierra a conquistar nada. Viniste a recordarlo todo. Y si aún dudas, si aún sientes que falta algo para sentirte digno del favor divino, te dejo este secreto. El favor de Dios no se atrae, se encarna. No está allá afuera. Está en tu manera de mirar, en tu manera de abrazar lo que eres sin intentar corregirlo. Está en tu autenticidad, en tu rareza, en esa locura que el mundo no entendió, pero que a ti te hace sentido. Como diría el gran Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de ellas. Te libera del ruido, de las máscaras, del miedo. Y si has perdido algo, si has perdido a alguien, si te has perdido tú, no es el fin. Es solo el espacio que se está haciendo para que recuerdes tu origen. Madurar no es cumplir años, no es dejar atrás la frescura de la juventud, es dejar de mendigar amor, de dejar de esperar permisos, es por fin mirar tu reflejo y decir, yo soy el milagro que tanto esperaba. Porque ya sabes que eres creación, que eres el conjuro, que eres el poema que el universo canta cuando quiere recordarse a sí mismo. Tú viniste a vivir tan intensamente tu verdad, que quienes te vean, recuerden la suya. Ese es el regalo, ese es el favor del Creador, vivir como si ya te hubiera elegido. Porque ya lo hizo desde antes de que aprendieras a hablar. Tú ya tenías voz, desde antes de que supieras rezar, tú ya eras oración. Desde antes de que buscaras señales, tú mismo eras la señal. Y eso, mis queridos hermanos de luz, eso es el mayor favor de Dios. Nos vemos en el próximo video.